abordar el clima que rodeaba, ya lo ha hecho en incontables veces, incontable material documental. Eh, yo más que nada le quería preguntar, en este tiempo de nuevas versiones históricas, ¿cómo lo encuentra? ¿Qué sensación lo atraviesa por el alma, en el pecho? ¿Qué siente usted cuando hoy hay un revisionismo por, si se me permite, por la impunidad en algunos sectores o algunas voces de defensa surgen del lado de los condenados? Bueno, a ver, en primer lugar, yo me siento muy orgulloso, muy honrado de haber podido intervenir en ese acontecimiento, en ese proceso que yo creo que ha quedado incrustado en la transición democrática, ¿no? Como una bisagra, y que yo creo que ha contribuido, ha aportado a la posibilidad de que la recuperación de la democracia en la Argentina haya sido de la mano del Estado de Derecho, del imperio de la ley, del principio de la impunidad, y como un repudio a la violencia, a la dictadura, y como un respaldo muy fuerte al sistema democrático. Respecto de lo que usted dice, sí, lo que veo es que nadie discute ya lo que ocurrió. Es decir, que los hechos han quedado definitivamente saldados sobre qué ocurrió durante la dictadura. Lo que hay ahora son algunos intentos de, yo diría, no justificar, pero de alguna manera disculpar lo ocurrido en función de que los hechos también de violencia organizados o ejecutados por las organizaciones armadas fueron muy graves, lo cual es absolutamente cierto, ¿no? Pero esto no justifica de ninguna manera ni tampoco perdona lo ocurrido. Es decir, es nada más el decir, cuando se habla de memoria completa, es bueno, de que esto también fue como consecuencia de otros hechos muy graves, de hechos criminales muy graves, y que se decidió a esos delitos graves, porque no cabe ninguna duda de que hubo secuestros, hubo toma de cuarteles, hubo homicidios, hubo robos, enfrentarlos a través de ese sistema brutal, terrible, consistente, bueno, en secuestrar, torturar, violar mujeres, apropiarse de bienes y de chicos, y luego asesinar en secreto, ¿no? Eso, por más graves que han sido los otros hechos, no podían enfrentarse de esa manera. Sí, se suele utilizar el atentado, por ejemplo, ese atentado al casino de suboficiales en el 76 para, bueno, del otro lado los montoneros mataron y acribillaron y es sobre eso no vela, no, la justicia no se expidió, no hay un condenado y bueno, se blande esta idea. Algunos del otro lado, de quienes bueno, apoyan, sostienen los procesos judiciales contra las juntas militares, dicen, no, pero no es lo mismo las organizaciones terroristas, las organizaciones armadas de principios de los 70, que tenían un poder de fuego mucho más grande, con los de postdictadura. Es como que la dictadura vino a aniquilar la poca fuerza que ya tenían. ¿Esto es así? ¿Estaban prácticamente desarticuladas, desarmadas las organizaciones terroristas? ¿Ya estaban en sus estertores o no es tan así tampoco? Bueno, esto consta en los propios informes que en el juicio de la Junta entregaron los excomandantes, ¿no? Los propios informes de inteligencia. Había el gobierno también de Isabel Perón, les había otorgado enormes facultades y están interviniendo activamente también en la represión. Y luego de esos intentos fracasados de cuarteles,
que fueron derrotas por parte de las organizaciones estas armadas, el fenómeno había mermado. Lo que ocurre es que todos estos grupos terroristas tenían una particularidad de estar mimetizados dentro de la población. En consecuencia, la manera más eficiente que encontraron, bueno, es hacer lo propio, actuar de modo clandestino, secuestrar a las personas, hacerlas, torturarlas para que dijeran quiénes las acompañaban, cuáles eran sus grupos de referencia, y a su vez hacerlo de esa manera. Una barbaridad. Pero, repito, la gravedad del fenómeno terrorista fue expuesta en detalle en el juicio de las juntas. En el juicio de las juntas, en su población o de los que prestaron declaración, ¿qué porcentaje podríamos discriminar de actores sociales involucrados en el juicio como perseguidos? Había una gran mayoría de estudiantes, una gran mayoría de los que pertenecían a organizaciones armadas, una gran mayoría quizás de líderes sindicales. ¿Cómo discriminaría, si se puede, la población objetivo de las juntas militares? Bueno, yo no la recuerdo en este momento, claro, pero en la propia sentencia hay un porcentaje estimado de pertenencia, y me parece que hay una mayoría en el caso de obreros y estudiantes, mintiendo por esto último, ¿no? No habían organizaciones armadas, miembros de organizaciones armadas casi. A ver, lo que ocurre es que esto también se planteó en el juicio, porque los defensores querían constantemente dirigir preguntas enderezadas a cuál era la pertenencia política. Y la verdad que era un dato que no era relevante, porque aunque hubieran pertenecido a cualquiera de estas organizaciones, bueno, nada justificaba el hecho que lo secuestraran, lo torturaran y lo mataran, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, los que declararon son los que no mataron, son los que permanecieron con vida, porque muchos de ellos los entregaron a un tribunal militar o dejar lícitamente en libertad. Una gran cantidad de secuestrados que luego se dejan en libertad, y esos son los que declararon en el juicio. Es decir, que nunca ninguna dirigente terrorista de importancia declaró en el juicio, porque ese lo mataron directamente, ¿no? Claro. Doctor Lavedra, Laura Kerman le saluda y lo estoy escuchando y quería preguntarle si yo tengo la sensación como que el juicio de las juntas quedó muy lejos, como que hoy si no lo hablamos en la radio quizás no se recuerda mucho. Esta es mi sensación. Yo quería saber si a usted le pasa lo mismo y saber si hubo un reconocimiento a todos los que actuaron, a todos los que estuvieron en este juicio, a todos los que juzgaron. A ver, han pasado 40 años, ¿no? Ya pertenece también a otras generaciones. Me parece que algunos acontecimientos, como por ejemplo la aparición de esa película, la de Darín, la de 1985, puso nuevamente en la agenda, y que la vieron millones de personas, puso nuevamente en la agenda el tema del juicio. Y bueno, hay sin duda recuerdos y reconocimientos ahora por los 40 años, por distintas, sobre todo universidades, pero bueno, lo importante es que yo creo que ha contribuido a una cultura democrática, ¿no? Una cultura democrática que condena la violencia, que respeta los derechos, con algunas abolladuras, pero me parece que ese espíritu tan importante en la democracia ese ha perdurado. Uh-huh. Es ineludible preguntarle por la política argentina, el cuadro de situación de la Unión Cívica Radical en estas próximas elecciones. ¿Cómo encuentra el radicalismo desde su óptica
cómo se encuentra parado en estas próximas elecciones, en la ciudad de Buenos Aires, quiero decir, ¿no? Lógicamente. Lo que ocurre es que la aparición de Milei, su triunfo, ha desarticulado absolutamente todo el sistema político. Y una de las consecuencias de esta ha sido también, bueno, una muy fuerte erosión dentro del Partido Radical, como partido nacional. Lo que yo advierto que no existe una Unión Cívica Radical nacional, los bloques tampoco, que tienen que representar el partido, la visión del partido, y se ha provincializado. El radicalismo gobierna 5 provincias, y yo creo que cada uno de los líderes provinciales, bueno, quieren mantener sus territorios, con lo cual acuerdan por sí mismos con el gobierno las cuestiones que les convienen, que necesitan para su propia administración, y eso obviamente ha dejado al partido sin presencia, sin voz nacional, ¿no? Una crisis muy fuerte que, bueno, que yo aspiro que en algún momento se reconduzca, ¿no? ¿Le perdió la brújula doctrinaria, entre comillas, el radicalismo? Yo no creo que brújula doctrinaria, lo que sí creo que sí se ha desvanecido su identidad, porque usted dice, bueno, tal iniciativa, ¿cómo votan los bloques radicales? La verdad que no lo sabe, porque van a votar divididos y distintas cosas, ¿no? Cuando en realidad, si uno aspira a representar a un sector del electorado, bueno, lo primero que tiene que saber es que la gente que lo vota, ¿qué está votando? Claro. Uh-huh. Última pregunta. La justicia, la Corte Suprema de Justicia, bueno, finalmente tiene 3 jueces nada más. ¿Cuántos son necesarios a su criterio para el funcionamiento? ¿Y qué opinión le merece la figura de Juan Carlos Maqueda, el renunciado? Bueno, sin duda, en primer lugar, necesita los 5, es decir, que se integre lo más rápidamente posible. Y después, en cuanto al número, que generalmente la cuestión del número se asocia cuando se pretende negociar con otras fuerzas políticas y entonces hay más lugares para repartir y llegar a un acuerdo, ¿no? Pero no hay un número predeterminado, pueden ser 7, pueden ser 9. Generalmente otros tribunales superiores tienen un mayor número de integrantes, ¿no? Tengo en cuenta que yo soy de los que creen que la Corte no se puede dividir en salas, con lo cual la mayor cantidad de números significa también una mayor circulación del expediente por las vocalías, porque la Corte es una, es decir, que cuanto más jueces, más demoran las causas. Pero, por cierto, lo que yo aspiro es que se integre al menos con 5 y que se lo haga del modo más rápido posible y cumpliendo, obviamente, los preceptos de la Constitución. Yo creo también de que es inaceptable que no haya mujeres en la Corte Suprema y, obviamente, tienen que ser también personas de señalado prestigio para que no despierten cuestionamientos y también gocen de la confianza pública. Doctor Lavedra, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con usted. Ha sido un placer. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias, buenos días.